Nosotros somos el equipo uno, vamos a hacer el reporte de lectura de estática y laboratorio. Estamos conformados por su servidora Melanie Aguilar, Alejandro Alanís, Raimundo Yair Almaguer, Andrea Argúmedo y Eduardo Basaldúa. En esta presentación abordaremos los temas de escalares y vectores, operaciones vectoriales, suma vectorial de fuerzas, suma de un sistema de fuerzas coplanares y vectores cartesianos. Primero hablaré yo sobre escalares y vectores. Como ya hemos visto en años anteriores, las cantidades físicas en ingeniería mecánica se pueden medir mediante escalares o vectores. Un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por magnitud. Un ejemplo de esta puede ser la longitud, la masa y el volumen. También tenemos el vector, que un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección. Después veremos esta en la diapositiva que viene. Y los ejemplos de un vector son la posición y momento. La longitud de la flecha de un vector representa la magnitud y el ángulo entre el vector, un eje fijo, define la dirección de su línea de acción. Aquí se ve lo que mencioné anteriormente. La punta de la flechita indica el sentido pues, del vector, el ángulo es la dirección y lo que está alargado la rayita significa la magnitud. Por ejemplo, en libros, los vectores las cantidades vectoriales se pueden representar en negritas, en otras se puede representar en letras itálicas o también como normalmente hemos visto que son letras en negrita con una flechita apuntando hacia la derecha. Tema 2.2. Operaciones vectoriales. Si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se incrementa en esa cantidad. Cuando se multiplica por un escalar negativo, también cambiará el sentido y la dirección del vector. En la figura 2-2 se muestran ejemplos gráficos de estas operaciones. Suma de vectores. Todas las cantidades vectoriales obedecen la ley del paralelogramo para la suma. A manera de ilustración, los dos vectores componentes a y b de la figura 2-3a se suman para formar un vector resultante. Resta de vectores. Puesto que la resta se define como un caso especial de la suma, las reglas de la suma de vectores también se aplican a la resta vectorial. Suma de vectores. 1. Primero, una de las colas de los componentes en un punto de manera que se hagan concurrentes. 2. Desde la cabeza de B, dibuje una línea paralela a A. Dibuje otra línea desde la cabeza de A que sea paralela a B. Estas dos líneas se intersecan en el punto P para formar los lados adyacentes de un paralelogramo. La diagonal de este paralelogramo que se extiende de P forma R, la cual representa el vector resultante R es igual a A más B y es figura 2-3C. R es igual a A más B. Nota: también podemos sumar B a A.
figura 2-4a, mediante la regla del triángulo, que es un caso especial de la ley del paralelogramo, donde el vector b se suma al vector a en una forma de cabeza a cola, es decir, se conecta la cabeza de a la cola de b, figura 2-4b. La resultante R se extiende desde la cola de A hasta la cabeza de B. De la misma manera, R también se puede obtener al sumar A y B, figura 2-4C. Por comparación, se ve que la suma vectorial es conmutativa. En otras palabras, los vectores pueden sumarse en cualquier orden, es decir, R es igual a más B igual a B más A. R es igual a más B. Nota. Como un caso especial, si los dos vectores A y B son colineales, es decir, ambos tienen la misma línea de acción, la ley del paralelogramo se reduce a una suma algebraica o suma escalar RAB, como se muestra en la figura 2-5. Resta de vectores. La diferencia resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo pueden expresarse como: esta suma de vectores se muestra de manera gráfica en la figura 2-6. Puesto que la resta se define como un caso especial de la suma, las reglas de las sumas de vectores también se aplican a la resta vectorial. Buenos días, yo les explicaré lo que es la suma vectorial de fuerzas. Y bueno, pues empecemos. La suma vectorial de fuerzas es la evidencia experimental que ha mostrado que una fuerza es una cantidad vectorial, ya que tiene una magnitud específica, dirección y sentido. Dos problemas comunes en estática implican encontrar la fuerza resultante, conocer sus componentes o descomponer una fuerza desconocida en dos componentes. Y pues bueno, a continuación describiremos cómo se resuelve cada uno de estos problemas mediante la aplicación de la ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo debe de usarse para determinar la resultante de las dos fuerzas que actúan sobre el. Bueno, ahora veremos la determinación de una fuerza resultante. Las dos fuerzas componentes F1 y F2 que actúan sobre el pasador de la figura, como lo podemos observar en la imagen, se puede sumar para formar la fuerza resultante, fuerza 1 más fuerza 2, y nuevamente lo podemos observar en la imagen. Por último, mediante el uso de la regla del triángulo, podemos aplicar la ley de cosenos o ley de senos para obtener la fuerza resultante. Ahora, en la imagen que podemos observar que F debe separarse de los ejes U y V para determinar la magnitud de cada componente. Después las líneas se intersecan con los ejes U y V para formar el paralelogramo. Y ya por último puede reducirse a una figura geométrica que representa la regla del triángulo. Con esto se puede aplicar la ley de senos para determinar las magnitudes. Bueno, ahora veremos la suma de varias fuerzas. Si deben de sumarse más de dos fuerzas, pueden llevarse a cabo aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo para obtener la fuerza resultante. En la imagen podemos observar que se calcula la fuerza resultante de dos cualesquiera de las fuerzas, digamos fuerza 1 más fuerza 2, y luego esa resultante se suma a la tercera fuerza, dando la resultante de las tres fuerzas. Bueno, ahora haremos el procedimiento para el análisis. Las dos fuerzas F1 y F2 se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo, lo que produce una fuerza resultante que forma la diagonal del paralelogramo. Y bueno, lo podemos observar en la imagen de la izquierda.
Después, si una fuerza F debe separarse en componentes a lo largo de dos ejes U y V, entonces comienza en la cabeza de la fuerza F y construye las líneas paralelas a los ejes para formar el paralelogramo. Y pues también lo podemos observar en la imagen de la derecha. Marque todas las magnitudes de fuerzas conocidas y desconocidas y los ángulos, el croquis. Y bueno, pues lo podemos observar en la imagen de la izquierda. Todo esto, continuamos con el procedimiento para el análisis en trigonometría, que como ustedes ya saben se aplica ley de seno y ley de coseno. Entonces vamos a dibujar de nuevo la mitad del paralelogramo para ilustrar la suma triangular de cabeza-cola de los componentes. A partir del triángulo, la magnitud de la fuerza resultante puede determinarse con la ley de cosenos y su dirección mediante la ley de senos. Las magnitudes de las dos componentes de fuerza se determinan a partir de la ley de los senos. Las fórmulas las podemos observar en la imagen. Bueno, una vez ya visto todo esto, vamos a empezar con el ejemplo. Empecemos con el ejemplo 2.1, que nos dice que la armilla roscada de la imagen está sometida a dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante. El paralelogramo se forma al dibujar una línea desde la cabeza F1 que sea paralela a F2 y otra línea desde la cabeza de fuerza 2 que sea paralela a fuerza 1. La fuerza resultante se extiende hasta el lugar donde las líneas se intersectan en el punto A. Las dos incógnitas son la magnitud, fuerza resultante y el ángulo. Y lo podemos observar en la imagen de la izquierda. Bueno, empezamos con la solución. A partir del paralelogramo que se construye el triángulo vectorial, lo podemos observar en la imagen y mediante la ley de cosenos sacamos la fuerza resultante. Y la fuerza resultante sería raíz cuadrada de 100 newtons al cuadrado más 150 newtons al cuadrado menos 2 por 100 por 150 coseno de 115 sería raíz de 10.000 más 22.500 menos 30.000 por menos 0.4226. Eso nos equivalía a 212.6 newtons. Y bueno, para determinar el ángulo se determina aplicar la ley de senos. Tenemos que 150 newtons sobre seno del ángulo es igual a 212.6 newtons sobre seno de 115. Bueno, despejamos el seno del ángulo, que sería 150 newtons sobre 212.6 newtons por el seno de 115 y el ángulo nos daría a 39.8 grados. Y la dirección de la fuerza resultante medida desde la horizontal es igual a 39.8 más 15 es igual a 54.8 grados. Bueno, ahora avanzamos con el ejemplo 2.2 que nos dice descomponga la fuerza horizontal de 600 libras que se muestra en la imagen en componentes que actúan a lo largo de los ejes U y V y determine las magnitudes de estos componentes. El paralelogramo se construye al extender una línea paralela al eje V desde la cabeza de la fuerza de 600 libras hasta que interseca el eje U en el punto B. La flecha desde A hasta B representa a fuerza U. Del mismo modo, la línea que se extiende desde la cabeza de la fuerza de 600 libras, dibujada en forma paralela al eje U, interseca el eje V en el punto C, de donde se obtiene fuerza V. Y bueno, pues podemos observarlo en la imagen de la derecha. Y bueno, en la imagen se muestra la suma vectorial cuando se usa la regla del triángulo. Las dos son magnitudes de fuerza U y fuerza V. Y al aplicar la ley de senos tenemos que fuerza U sobre seno de 120 grados es igual a 600 libras sobre seno de 30 grados. Despejamos fuerza U y nos daría
a 1039 libras. Para la fuerza V tenemos que fuerza V sobre seno de 30 es igual a 600 libras sobre seno de 30. Al despejar fuerza V tenemos que es igual a 600 libras. Bueno, ahora veremos el ejemplo 2.3, que nos menciona que determinemos la magnitud de la fuerza componente F en la imagen y la magnitud de la fuerza resultante si la fuerza resultante está dirigida a lo largo del eje positivo. Bueno, la solución es que en la imagen que se muestra, la ley del paralelogramo para la suma. Después, en la imagen se muestra la regla del triángulo. Las magnitudes de fuerza resultante y F son las dos incógnitas. Estas pueden determinarse mediante la aplicación de la ley de los senos. Y bueno, lo podemos observar hacia la derecha, que la fuerza es igual a seno de 60 igual a 200 libras sobre seno de 45. La fuerza nos equivalía a 245 libras. Después, la fuerza resultante sobre seno de 75 grados es igual a 200 libras sobre seno de 45 grados. Al despejar la fuerza resultante nos quedaría 273 libras. Y ya por último tenemos el ejemplo 2.4, que dice que se requiere que la fuerza resultante que actúa sobre la malla roscada de la imagen esté dirigida a lo largo del eje positivo X y que la fuerza 2 tenga una magnitud mínima. Determina esta magnitud del ángulo y la fuerza resultante correspondiente. Bueno, la solución sería que pues en la imagen se muestra la regla del triángulo para fuerza resultante, que es igual a fuerza 1 más fuerza 2, como las magnitudes, longitudes de fuerza resultante y fuerza 2 no están especificadas, entonces fuerza 2 puede ser en realidad cualquier vector cuya cabeza toque la línea de acción de fuerza resultante. Sin embargo, como se muestra en la figura, la magnitud de fuerza 2 es un mínimo o tiene la longitud más corta cuando su línea de acción es perpendicular a la línea de acción de fuerza resultante, es decir, cuando el ángulo mide 90 grados. Hola, soy Andrea y yo les estaré hablando del tema 2.4, que es el de suma de un sistema de fuerzas coplanares del capítulo 2. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo de los ejes X y Y, dichos componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Para el trabajo analítico, podemos representar estos componentes en una de dos formas, mediante notación escalar o bien por notación vectorial cartesiana. La notación escalar. Las componentes rectangulares de la fuerza F, que se muestran en la figura 2-15A, se encuentran al utilizar la ley del paralelogramo, de manera que F es igual a Fx más Fy. Como estos componentes forman un triángulo rectángulo, sus magnitudes se pueden determinar a partir de Fx es igual a F por coseno del ángulo y Fy es igual a seno del ángulo. Es importante tener en mente que esta notación escalar positiva y negativa se usa solo para propósitos de cálculo, no para representaciones gráficas en la figura. A lo largo de este libro, la cabeza de un vector representado por una flecha en cualquier figura indica el sentido del vector gráficamente. Los signos algebraicos no se usan para este fin. Así, los vectores de las figuras 2-15A y 2-15B se designan mediante el uso de notación vectorial o en negritas. Siempre que se escriban símbolos cursivos cerca de flechas vectoriales en las figuras, estos indicarán la magnitud del vector.
la cual siempre será una cantidad positiva. Sin embargo, en vez de usar el ángulo U, la dirección de F también se puede definir mediante un pequeño triángulo dependiente, como se muestra en la figura 2-15b. Como este triángulo y el triángulo sombreado más grande son semejantes, la longitud proporcional de los lados da fx sobre f es igual a sobre c, o bien fy sobre f es igual a b sobre c, o fy es igual a menos f por b entre c. Notación vectorial cartesiana. También es posible representar las componentes x y y de una fuerza en términos de vectores unitarios, como j e i. Cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud adimensional de 1. Por lo tanto, pueden usarse para designar las direcciones de los ejes x y y, respectivamente, como podemos observar en la figura 2-16. Como la magnitud de cada componente de f es siempre una cantidad positiva, la cual está representada por los vectores escalares positivos fx y fy, entonces podemos expresar a f como un vector cartesiano, dándonos así que f es igual a fxy más fyj. Resultantes de fuerzas coplanares. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Para hacer esto, cada fuerza se divide primero en sus componentes x y luego las componentes respectivas se suman con álgebra escalar, puesto que son colineales. La fuerza resultante se forma entonces al sumar las componentes resultantes mediante la ley del paralelogramo. Por ejemplo, considera las tres fuerzas concurrentes de la figura 2-17a que tienen las componentes x y y mostradas en la figura 2-17b. Al usar notación vectorial cartesiana, cada fuerza se representa primero con un vector cartesiano, es decir, F1 es igual a F1xy más F1yj, o F2 es igual a menos F2xy más F2yj, o bien F3 es igual a F3xy más F3yj. Por lo tanto, la resultante vectorial es Fr es igual a F1 más F2 más F3, lo que es igual a F1xy más F1yj menos F2xy más F2yj más F3xy menos F3yj, que es como si estuviéramos multiplicando F1x menos F2x más F3x por i más F1y más F2y menos F3y por j, lo que nos daría a Frx por i más Fry por j. Estos resultados son iguales a los de las componentes i y j de Fr que se determinaron anteriormente. Por lo general, en trabajos manuscritos los vectores unitarios se indican con un acento circunflejo, por ejemplo, i, acento circunflejo, y j, acento circunflejo. Estos vectores tienen una magnitud adimensional de una unidad, y su sentido, o la cabeza de su flecha, se describirá analíticamente mediante un signo de más o menos, dependiendo de si apuntan a lo largo del eje X o Y positivo o negativo. Podemos representar en forma simbólica las componentes de la fuerza resultante de cualquier número de fuerzas coplanares mediante la suma algebraica de las componentes.
Escribo aquí la ecuación componentes x y y de todas las fuerzas. Esto es, Frx es igual a la sumatoria de fuerzas de Fx y Fry es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Una vez que se determinen estas componentes, pueden bosquejarse a lo largo de los ejes X y Y con un sentido de dirección adecuado, y la fuerza resultante puede determinarse con base en una suma vectorial, como se muestra en la figura 2-17. Después, a partir de este bosquejo, se encuentra la magnitud de Fr o fuerza resultante por medio del teorema de Pitágoras. Es decir, fuerza resultante es igual a la raíz de F resultante x al cuadrado más F resultante y al cuadrado. Asimismo, el ángulo U, que especifica la dirección de la fuerza resultante, se determina por trigonometría, donde tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Algunos puntos importantes son: 1. La resultante de varias fuerzas coplanares puede determinarse fácilmente si se establece un sistema coordenado X y Y. Las fuerzas se descomponen a lo largo de los ejes. 2. La dirección de cada fuerza está especificada por el ángulo que forma su línea de acción con uno de los ejes, o por medio de un triángulo dependiente. 3. La orientación de los ejes X y Y es arbitraria, y sus direcciones positivas pueden especificarse mediante los vectores unitarios cartesianos y J. 4. Las componentes X y Y de la fuerza resultante son simplemente la suma algebraica de los componentes de todas las fuerzas coplanares. Y 5. La magnitud de la fuerza resultante se determina mediante el teorema de Pitágoras, y cuando las componentes se bosquejan sobre los ejes X y Y, la dirección puede determinarse por trigonometría. Las fuerzas resultantes de la fuerza de los 4 cables que actúan sobre la ménsula de apoyo puede determinarse al sumar algebraicamente y por separado las componentes X y Y de la fuerza de cada cable. Este resultante Fr produce el mismo efecto de jalón sobre la ménsula que los 4 cables, como podemos observar en la figura que se nos muestra. Ejemplo 2.5. Nos dice: determine las componentes X y Y de F1 y F2 que actúan sobre la barra mostrada en la figura 2-18a. Exprese cada fuerza como un vector cartesiano. Este lo estaremos resolviendo por notación escalar, y como podemos ver tenemos la pequeña figura y como un diagrama de cuerpo libre donde nos dice que la F1, la fuerza 1 es igual a 200 newtons, la fuerza 2 es igual a 260 newtons. También nos da sus respectivos ángulos, que es el de 30, y bueno, en el caso de la F2 nos dan un triángulo y nos dan sus respectivos lados. Y aquí nos dice que por la ley del paralelogramo F1 se descompone en sus componentes X y Y de la figura 2-18. Como la F1x actúa en la dirección de menos x y la F1y actúa en la dirección de más y, tenemos que F1y es igual a los menos 200 newtons multiplicado por el seno de los 30 grados, que nos daría un igual a 173 newtons. Y por la fuerza de F1x tenemos que es igual a menos 200 newtons por el seno de 30 grados, que es igual a menos 100 newtons. Pero como recordamos, todas las fuerzas tienen que ser positivas, entonces pasaría a 100 newtons. La fuerza F2 se divide en sus componentes X y Y, como se muestra en la figura. Aquí se indica la pendiente de la línea de acción para la fuerza. A partir de ese triángulo de pendiente podríamos obtener el ángulo
Por ejemplo, el ángulo es igual a la tangente inversa de 5 entre 12 y luego proceder a determinar las magnitudes de los componentes de la misma manera que para la F1. Sin embargo, un método más fácil consiste en usar las partes proporcionales de triángulos semejantes, es decir, que F2x sobre 260 newtons es igual a 12 sobre 13. Entonces, despejando para la fuerza 2x, tenemos que 260 newtons lo multiplicamos por 12 sobre 13, lo que nos daría un igual a 240 newtons. Y del mismo modo, F2y es igual a 260 newtons por 6 sobre 13, lo que nos daría a 100 newtons. Observe que la magnitud de la componente horizontal F2x se obtuvo al multiplicar la magnitud de la fuerza por la razón del cateto horizontal del triángulo dependiente dividido entre la hipotenusa, mientras que la magnitud de la componente vertical F2y se obtuvo al multiplicar la magnitud de la fuerza por la razón del cateto vertical dividido entre la hipotenusa. Por lo tanto, F2x es igual a 240 newtons y por ende tenemos que F2y es igual a menos 100 newtons, que ya como había repetido pues lo vamos a tomar como positivo, pero sin embargo la dirección sería hacia abajo en el lado negativo de Y. Notación vectorial cartesiana. Una vez determinadas las magnitudes y direcciones de las componentes de cada fuerza, podemos expresar cada fuerza como un vector cartesiano, donde tenemos que F1 es igual a menos 100i más 173j newtons y F2 es igual a 240i menos 100j newtons. Ejemplo 2.6. La armella que se muestra en la figura 2-19 está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Determina la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Primero resolvemos cada fuerza en sus componentes X y Y. Luego sumamos estas dos componentes algebraicamente, teniendo que Frx es igual a la sumatoria de fuerzas en X y la fuerza resultante en X es igual a 600 coseno de 30 grados por 400 seno de 45, lo que nos daría un igual a 236.8 newtons. E igual para Y, tenemos que Fry es igual a la sumatoria de fuerzas en Y y la fuerza resultante en Y es igual a 600 newtons coseno de 30 más 400 newtons seno de 45, lo que nos daría un resultado de 582.8 newtons. La fuerza resultante que se muestra en la figura tiene una magnitud de que, utilizando la fórmula que nos habían dado, nos queda que la fuerza resultante es igual a 236.8 newtons al cuadrado más 582.8 newtons al cuadrado y todo esto sacándole raíz, lo que nos daría a 629 newtons. Y a partir de la suma vectorial tenemos que el ángulo es igual a tangente inverso sobre 582 newtons sobre 236.8 newtons, lo que nos daría a un ángulo de 67.9 grados. Una segunda solución sería que a partir de la figura cada fuerza se expresa primero como un vector cartesiano, teniendo que F1 es igual a 600 newtons coseno de 30i más 600 newtons seno de 30j. La F2 sería 400 seno de 45i más 400 coseno de 30j. Entonces, tenemos que la fuerza resultante es igual a F1 más F2, teniendo así que los 600 coseno de 30 newton y menos 400 seno de 45 newton y más 600 seno de 30 grados más 400 coseno de 45 grados
J nos daría a un total de 236.8 I más 582.8 J newtons. Nos dice que aquí que la magnitud y la dirección de la fuerza resultante se determina de la misma manera que antes. Nota: al comparar los dos métodos de solución, podemos observar que el uso de la notación escalar es más eficiente, puesto que las condiciones pueden encontrarse directamente, sin tener que expresar primero cada fuerza como un vector cartesiano antes de sumar las componentes. Sin embargo, después de mostrarnos el análisis con vectores cartesianos, es muy convincente para la resolución de problemas tridimensionales. Ejemplo 2.7. Al extremo de la barra O mostrada en la figura está sometido a tres fuerzas coplanares. Nos pide que determinemos la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Una solución aquí podría ser que cada fuerza se divida en sus componentes X y Y, como se muestra en la figura, y al sumar las componentes X tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a menos 400 newtons más 250 newtons por seno de 45 menos los 200 newtons por 4 quintos, lo que nos daría a un igual de menos 383.2 newtons, pero recordando que es positiva, siempre tiende a ser positiva, sería 383.2 newtons, pero estaría direccionada hacia la izquierda, que es donde tenemos las magnitudes negativas del eje X. El signo negativo indica que Frx actúa hacia la izquierda, es decir, la dirección de X negativa, como la indica la flecha pequeña. Obviamente esto ocurre porque F1 y F3 en la figura contribuyen con mayor jalón a la izquierda que el jalón de F2 hacia la derecha. Al sumar las componentes se obtiene que FRY es igual a la sumatoria de fuerzas en Y, que fuerza resultante Y es igual a 200 newtons coseno de 45 más 200 newtons por 3 quintos, lo que nos daría a 296.8 newtons. Aquí la fuerza resultante, como se muestra en la figura, tiene magnitud de, utilizando pues la fórmula de la fuerza resultante, tenemos que la raíz de menos 383.2 newtons al cuadrado más 296.8 newtons al cuadrado es igual a 485 newtons, que sería el resultado de la fuerza resultante. A partir de la suma vectorial mostrada en la figura, el ángulo director U es de tangente menos 1, 296.8 newtons sobre 383.2 newtons es igual a un ángulo de 37.8 grados.